Esas palabras me dieron como una bofetada. Deja de ser egoísta. Eres muy viejo. No tendrás tiempo para disfrutar del dinero de la venta. En fin, mi hijo David estaba en mi cocina, con su traje de diseñador. Perfectamente presionado, exigiendo que venda mi querida casa de campo para que su nueva esposa pudiera tener un auto deportivo. Si estás viendo esto, suscríbete y cuéntame desde dónde lo estás viendo. Déjame retroceder y contarte cómo llegué aquí. Margaret Sullivan, de 72 años y aparentemente demasiado mayor para merecer un buen trato. Cosas según mi hijo único. La casa de campo en cuestión no es una propiedad cualquiera. ¿Es la casa del lago de mi difunto? Su esposo Robert lo construyó con sus propias manos hace 40 años. David creció allí, aprendió a pescar en ese muelle, trajo. Su primera novia estaba allí para impresionarla. Esa primera novia, por cierto, no era Britney, de 29 años, actualmente, colgando de su brazo como si fuera una joya cara. Mamá, ya ni siquiera usas este lugar, continuó David, con su voz adoptó ese tono condescendiente que había perfeccionado desde que se casó con su segunda esposa hacía 8 meses. Es solo que, sentado allí acumulando polvo mientras Britney y yo realmente podríamos usar el efectivo. Miré a Britney, sentada en mi taburete de la cocina, parecía un buitre rubio. Tenía esa expresión particular que ponen las mujeres cuando están gastando dinero mentalmente. Eso aún no es suyo. Sus uñas perfectas de Instagram golpeaban con impaciencia la funda de su teléfono. La casa vale al menos 400.000. Ella intervino amablemente. Eso es suficiente para el porche y tal vez unas pequeñas vacaciones para celebrar. Casi. Me atraganté con el café. Unas pequeñas vacaciones para celebrar la venta de la casa donde mi esposo y yo planeábamos envejecer. Juntos, donde aún guardaba sus cañas de pescar y las campanillas que había colgado en el porche. No vendo, dije. En voz baja. La expresión de David se endureció. No seas ridícula. ¿Para qué necesitas esa casa tan grande? Ahora vives aquí. Hizo un gesto alrededor de mi modesto apartamento de 2 habitaciones como si estuviera señalando una celda. ¿Por qué es mío, yo? Respondió. Técnicamente, dijo Britney, examinando su manicura. No necesitarás. De todos modos, algo mucho más largo. O sea, a tu edad, la frase flotaba en el aire. Como gas venenoso. A mi edad, ¿qué? A mi edad, ¿debería morirme en silencio y dejar de? Incomodando a los jóvenes con mi existencia continua. David le lanzó a su esposa una mirada de advertencia, pero no le importó. Con ella. Ese silencio lo decía todo. Dije, no. Me puse de pie, con las rodillas. Protestando levemente. La casa se queda en la familia. Somos familia, dijo David. Espetó. Y necesitamos ese dinero ahora, no después de que te hayas ido. Ahí estaba, la verdad finalmente saliendo a la luz. Bajo su roca. No pedían mi ayuda. Exigían su herencia anticipada con intereses. Después. Se fueron, me quedé sentado en mi apartamento vacío, escuchando el silencio. Las palabras de despedida de David resonaron en mi mente. Piensa. Al respecto, mamá. Haz lo correcto por una vez. Lo correcto. Como si estuviera guardando la casa donde enterré las cenizas de mi esposo. En el jardín, de alguna manera, estaba mal. Fue entonces cuando decidí hacer algo que lo cambiaría todo. Tomé mi teléfono y revisé mis contactos hasta encontrar un número al que no había llamado en 2 años.
Sara Michei, respondió él. El tercer timbre. La señora Sullivan. La voz de Sara transmitía esa cuidadosa cortesía reservada para las ex-suegras. ¿Todo bien? Siempre me había gustado Sara. Era inteligente, exitosa y me trataba con genuino respeto durante su matrimonio de 10 años con David. Ella también fue la razón por la que supe exactamente en qué clase de hombre se había convertido mi hijo. ¿Estoy bien? Querida. Me preguntaba si podrías tomar un café esta semana. Tengo una propuesta que podría interesarte. Hubo una pausa. Sara era abogada de derecho familiar. Sabía cuando se avecinaba algo importante. Por supuesto. ¿Cómo? ¿Qué tal mañana por la mañana? Ese pequeño café en la calle Maple. Perfecto. Necesitaba a alguien en quien confiar. ¿Y Sara tenía? Demostró su carácter al alejarse del engaño de David con su dignidad intacta. A diferencia de Britney, quien había sido la otra mujer antes de convertirme en la esposa actual. A la mañana siguiente, llegué temprano al café y elegí una mesa de la esquina donde podíamos hablar en privado. Sara entró luciendo profesional y refinada, su cabello oscuro. Se había retirado, su traje impecable. Siempre se había vestido como alguien que se tomaba en serio. «Te ves bien», dijo. Dijo, sentándose frente a mí con su café con leche. Me enteré de la situación de David. Por situación, se refería a su tercer intento de emprender un negocio con dinero ajeno. Esta vez, fue una empresa de criptomonedas que se había derrumbado más rápido que un castillo de naipes en una tormenta. Eso era lo que quería. Para discutir. Me incliné hacia adelante, bajando la voz. ¿Qué te parecería tener una casa en el lago? Las cejas de Sara se levantó ligeramente. Estoy escuchando. Le conté todo. Las exigencias de David, las de Britney. Cálculos, la crueldad casual de sugerir que no me quedaba suficiente tiempo para disfrutar de mi propia propiedad. Sara. Su expresión se oscurecía con cada detalle. «Quiere que vendas la casa donde esparciste las cenizas de Robert», dijo cuando terminé. No era una pregunta. Para que su nueva esposa pueda tener un auto deportivo. Sara miró fijamente su café durante un largo rato. Cuando levantó la vista, había algo frío y decidido en ella. Ojos que me recordaron porque nunca había perdido un caso. ¿Qué propone exactamente, señora Sullivan? Propongo venderle la casa. En privado, sin hacer ruido, por su valor exacto. Y David no sabe que estás considerando esto. Sonreí por primera vez en días. David no sabe mucho. De cosas, como he estado documentando cada conversación que hemos tenido sobre dinero desde que se casó con esa chica. O como he estado transfiriendo activos discretamente para protegerlos de sus acreedores. Sara se recostó en su silla, y prácticamente podía ver los engranajes legales girando en su cabeza. Para ti, no se trata de dinero, ¿verdad? Para nada. Se trata de enseñarle a mi hijo que algunas cosas no se venden y que tratar a tu madre como a una. Caminar en un cajero automático tiene consecuencias. ¿Cuándo querrías hacer esto? Pronto. Antes de que se pone más agresivo al respecto, saqué una carpeta que había preparado. Hace poco hice tasar la casa. Precio justo de mercado. El valor es de 420.000. Sara abrió la carpeta y escaneó los documentos con eficiencia profesional. Parecen legítimos. Lo has pensado muy bien. He tenido mucho tiempo para pensar. 20 años de viudez.
te da perspectiva sobre lo que importa. Cerró la carpeta y me miró a los ojos. Señora Sullivan, tengo que preguntarle, ¿está hacer esto para lastimar a David o para protegerte? Era una pregunta justa. Sara había visto de primera mano cómo operaba David, cómo podía ser encantador y manipulador a partes iguales. También sabía que había pasado años permitiendo su comportamiento, rescatándolo de una crisis financiera tras otra. Ambas, yo. Respondí honestamente, pero sobre todo, lo hago porque esa casa merece ser propiedad de alguien que la ame. Sara se quedó callada varios minutos, asimilando todo lo que le dije. Finalmente, asintió. Lo compraré, pero tienes una condición. ¿Cuál es? Puedes seguir usándolo cuando quieras. Sigue siendo su hogar, señora Sullivan. Solo lo estoy protegiendo para usted. Ahí es cuando yo sabía que había elegido a la persona adecuada. Planificar la venta fue como prepararse para una operación militar. Sara y yo nos reunimos 3 veces más durante la semana siguiente, trabajando cada detalle con la precisión de generales experimentados. Necesito mantener esto completamente confidencial, explicó Sara durante nuestra segunda reunión. Usaré mi apellido de soltera. En todo el papeleo, Sara Chen. David sabe que conservé mi nombre profesional, pero no sabe que lo cambié legalmente a mi nombre de nacimiento después del divorcio. Inteligente. David era perezoso con los detalles cuando le convenía. Pero no era tonto. Si veía a Sara Michey en algún documento, incluso él ataba cabos. ¿Cuánto tardará todo el proceso?, pregunté. Con la compra en efectivo, no. Se necesitan inspecciones y ambas partes están motivadas. 2 semanas, tal vez menos. Sara sonrió sombríamente. He estado buscando una propiedad exactamente como esta. Es increíble cómo la casa perfecta cayó en mis manos. Programamos la inspección para el lunes siguiente. Iría a la casa del lago, como solía hacer para mi visita semanal de limpieza y mantenimiento. Sara me esperaba allí, ya que mi comprador potencial y haríamos lo que se llama una visita legítima. ¿Qué pasaría si David aparece inesperadamente?, preguntó Sara. No lo hará. No ha estado en la casa del lago en más de 1 año. Dice que es demasiado lejos de la ciudad. No pude evitar que la amargura se filtrara en mi voz. Demasiado lejos de su preciado wifi y su entrega. Servicios. Ese fin de semana, me encontré de pie en la antigua habitación de David en la casa del lago, mirando las marcas descoloridas en la pared donde medía su altura cada verano. Alguna vez le encantaría este lugar. Habíamos tenido nuestras mejores conversaciones en él. Muelle al atardecer, hablando de sus sueños y planes para el futuro. ¿Cuándo se había convertido en este extraño que lo veía todo? En cuanto a su valor en efectivo, mi teléfono vibró con un mensaje de Brittany. Hola, mamá M, ¿qué opinas de la casa? ¿Situación? David dijo, necesitabas tiempo para pensar, pero estamos súper emocionados de empezar a ver autos. Mamá M, ¿cómo si éramos novias en lugar de ¿qué éramos exactamente? Estaba casada con mi hijo, pero nunca se había molestado en construir una relación real conmigo. Solo era un obstáculo al que se le podía encantar cuando era necesario. Le respondí, aún así. Pensar. Estas cosas llevan tiempo. Su respuesta fue inmediata. Lo entiendo perfectamente. Solo recuerda, el mercado está súper. Ahora mismo, caliente.
Aprovecha la oportunidad. Aprovecha la oportunidad. Ella. Ni siquiera pude encontrar la expresión correcta. El lunes por la mañana llegó gris y lluvioso. Un clima perfecto para lo que parecía un funeral. Conduje hasta la casa del lago con mi habitual bolsa de productos de limpieza, interpretando el papel de la bella propietaria que estaba a punto de vender una propiedad. Sara llegó justo a tiempo. Luciendo como una abogada exitosa que podía permitirse una casa en un lago de 400,000 pesos. Incluso había traído un portapapeles y cinta métrica para comprobar su autenticidad. Es precioso, dijo mientras le mostraba las habitaciones. Robert las había hecho con mucho cariño. Estas estanterías empotradas son increíbles. Mi esposo las hizo él mismo. Era carpintero. Antes de que comenzara su negocio de construcción. Recorrimos cada habitación. Sara hacía preguntas inteligentes sobre el sistema eléctrico, la fosa séptica, el mantenimiento del muelle. Cualquiera que nos hubiera visto habría visto exactamente lo que queríamos. Para que los vean. Una viuda considera a regañadientes vender su amada casa a un comprador calificado. El jardín es espectacular, dijo Sara mientras caminábamos por la propiedad. Esas rosas deben tener décadas. Robert las plantó para nuestro 10º aniversario. Toqué suavemente una de las flores rosas. Ahí esparcí sus cenizas hace 3 años. De Sara. Su expresión se suavizó. Señora Sullivan, ¿está segura de esto? Una vez que lo hagamos. No hay vuelta atrás. Volví a pensar en las palabras de David. Deja de ser egoísta. Eres tan viejo que de todas formas no tendrás tiempo para disfrutar del dinero. Estoy seguro de que esta casa necesita a alguien que lo aprecie. Eso. Entonces hagámoslo oficial. Tendré los papeles listos para el miércoles. Mientras Sara se alejaba, me senté en el muelle. Observando el agua golpear los postes que Robert había clavado en el lecho del lago hacía 40 años. En menos de una semana, todo pertenecería a otra persona. Pero a diferencia del plan de David, esa otra persona preservaría lo que Robert y yo teníamos. Construidos juntos. Sonó mi teléfono. El nombre de David apareció en la pantalla. Hola, cariño, respondí, orgullosa de cómo mi voz sonaba normal. Mamá, ¿has pensado más en la casa? Brittany encontró este increíble porche. En línea. Pero el vendedor quiere actuar rápido. Todavía estoy considerando mis opciones. ¿Qué opciones? Es una simple pregunta de sí o no. Ahí es donde se equivocó. No fue nada sencillo. Pero para cuando se diera cuenta, sería demasiado tarde. El cierre tuvo lugar en un miércoles por la mañana en el despacho de abogados de Sara. Le dije a David que iba a mi club de lectura, una mentira que me sorprendió fácilmente. Después de 47 años de matrimonio y 20 años de viudez, ¿me había vuelto bastante? Soy bueno protegiendo mi privacidad. ¿Estás nervioso?, preguntó Sara mientras estábamos sentados en su sala de conferencias, esperando al notario llegar. Aterrorizado, lo admití, pero también más emocionado que nunca. Años. El papeleo fue sencillo cuando ambas partes querían lo mismo. Sara había conseguido un cheque de caja por el monto total, más suficiente extra para cubrir todos los costos de cierre. Todo se gestionará de forma limpia, legal y completamente privada. La escritura se registrará con el condado mañana, explicó el notario mientras firmaba por lo que parecía la 100ª vez. La propiedad
pertenecerá oficialmente a Sarah Chen a partir del mediodía de hoy. Sarah Chen. Incluso viendo el nombre en los documentos legales se sintió como una pequeña victoria. David no tenía idea de que su exesposa había reclamado legalmente su nacimiento. Nombre después de su divorcio. Probablemente asumió que ella todavía se estaba lamentando en algún lugar, usando su apellido y de luto por su amor perdido. Si tan solo supiera que ella estaba sentada frente a mí, firmando un cheque por la propiedad que él exigió que lo vendiera para financiar las compras de su esposa. La señora Sullivan, la notaria, dijo, tendrá que retirar cualquier propiedad personal que desea conservar antes de fin de mes. En realidad, intervino Sarah suavemente. La señora Sullivan y yo tenemos un acuerdo por separado con respecto a sus efectos personales. Ella puede recuperar sus artículos a su conveniencia. Otra pequeña gentileza que a David nunca se le habría ocurrido ofrecer. Después del cierre, Sarah y yo nos sentamos en su oficina a compartir un café y algo que se parecía mucho a una amistad. Entonces, ¿qué? ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Ahora me voy a casa y espero a que David descubra lo que he hecho. ¿Cuánto tiempo crees que durará eso? ¿Tomar? Lo consideré. David era egocéntrico, pero no del todo estúpido. Con el tiempo, se impacientaba lo suficiente como para ir a la casa del lago y confrontarme directamente. ¿O enviaba a Britney a hacer su trabajo sucio mientras se mantenía a salvo en la ciudad? Una semana, quizá 2. Intentará llamar primero, luego escalará a la sorpresa. Visitas cuando no le doy la respuesta que quiere. ¿Y qué le dirás? La verdad, que vendí la casa. Sarah levantó una ceja. Así, sin más. Así, sin más. No le diré quién lo compró inmediatamente. Que se pregunte por un momento. Mientras tanto, le vendría bien algo de incertidumbre en su vida. Nos dimos la mano formalmente. Entonces Sarah hizo algo inesperado. Ella me abrazó. Gracias, susurró. Por confiar en mí. Gracias por. Lo deseaba por las razones correctas. Al volver a casa, me sentí más ligero que en meses. El cheque en mi bolso representaba más que solo dinero. Representaba el poder de tomar mis propias decisiones sobre mi vida. David tenía. Pasó tanto tiempo tratándome como un recurso a gestionar que casi olvidé que en realidad era una persona con derechos y opciones. Esa noche, me senté en mi apartamento a mirar álbumes de fotos de la casa del lago. Fotos de David, de niño, sostenía con orgullo el pescado que había pescado en el muelle. Robert le enseñaba a usar herramientas eléctricas en el garaje que habían convertido en taller. Barbacoas familiares con los amigos de David del instituto. Todos invitando. La casa del lago era como su campamento de verano personal. Cuando cambió la relación de David con la casa del amor calculó. ¿Cuándo dejó de verlo como su hogar y empezó a verlo como una garantía? Mi teléfono vibró con otra. Mensaje de Britney. Mamá M, solo quería avisarte que encontramos el auto perfecto. Es un Porsche Mac 2023. Precioso color coral que combina a la perfección con mi nuevo bolso. Qué ganas de celebrar tu decisión, color un mal. Quería liquidar el legado de mi marido para poder comprar un coche que combinara con sus accesorios. Le respondí. Decisión tomada. Deberíamos hablar pronto. Su respuesta fue inmediata. Dios mío, sí. David va a estar muy feliz. ¿Vamos a su casa esta noche? Déjame llamar a David mañana. Esto merece una buena atención.
Conversación. 3 emojis cordiales y una copa de champán aparecieron en mi pantalla. Yo apagué el teléfono y me serví una copa del buen vino que había estado guardando. Mañana llamaría a mi hijo y le contaría. Le dije que la casa estaba vendida. Observaba cómo su entusiasmo se convertía en confusión al darse cuenta de que no recibiría nada. Dinero. Y eventualmente, cuando estuviera lo suficientemente desesperado como para exigir respuestas, le diría exactamente quién era ahora. Vivía en la casa donde había aprendido a andar en bicicleta. Pero esta noche, iba a disfrutar de las últimas horas de ser él. La única persona que sabía que todo esto iba a salir a la perfección. Esperé hasta el jueves por la tarde para llamar a David. Quería que tuviera un día lleno de anticipación, tal vez incluso comenzando a comprar autos deportivos en línea con su esposa. Que prueben la emoción antes de que les sirva la realidad. Mamá. Su voz prácticamente vibraba con entusiasmo. Britney dijo que tomaste una decisión sobre la casa. Lo hice. Vendí. Eso. El silencio se prolongó tanto que pensé que la llamada se había cortado. ¿Vendiste? ¿A quién? A un comprador particular. Alguien que aprecia lo que representa la propiedad. Espera, espera, espera. Podría. Ahora lo oigo caminar de un lado a otro, sus pasos resonando en lo que parecían pisos de madera. ¿Lo vendiste sin hablar con? A mí, sin siquiera decirme que estabas considerando ofertas. La indignación en su voz era casi cómica. Esto era el mismo hombre que me exigió que vendiera la casa para financiar las compras de su esposa. Pero al parecer esperaba controlar cada aspecto de la transacción. Me dijiste que lo vendiera, David. Lo vendí. Pero se suponía que íbamos a discutir los detalles, el precio, el cronograma, qué harías con el dinero. Ahí está. Era. ¿Qué haría con el dinero? Había estado tan seguro de que parte de ese dinero llegaría a su bolsillo, justo como siempre había sido cuando liquidé activos para ayudarle con sus diversas emergencias financieras. El precio era valor justo de mercado. El plazo fue inmediato. El dinero está en mi cuenta. Nuestra cuenta, la voz de Britney llegó por el altavoz de fondo. Debería estar en nuestra cuenta. Oí a David callarla. Pero el daño fue hecho. Sus verdaderas expectativas ahora estaban al descubierto. David, creo que ha sido un malentendido. Esta casa era mía para vender, y me quedo con las ganancias, pero tú nunca usas ese dinero. Vives como un avaro. ¿Qué sentido tiene tener 400,000 pesos ahorrados? ¿Cuándo tu familia necesita ayuda? Mi familia necesitaba ayuda con el pago del auto. No se trata solo del auto. Su voz se elevaba. Ahora, perdiendo ese control cuidadoso que solía mantener. Se trata de construir una vida juntos. Britney y yo estamos intentando establecernos y tener dinero que no nos servirá de nada. A mí me está haciendo mucho bien. ¿Tienes seguridad financiera? ¿Para qué? Tienes 72 años. ¿Cuánta seguridad tienes? ¿Necesitaba? Ahí estaba de nuevo. Ese desprecio casual por mi derecho a vivir cómodamente durante el tiempo que tuviera. Izquierda. En el mundo de David, se suponía que debía redistribuir discretamente mis bienes entre la generación más joven y luego, convenientemente, desaparecer. Necesito suficiente seguridad para asegurarme de que nunca tenga que depender de alguien que me hable como tú. Hablándome ahora mismo. La línea se quedó en silencio otra vez. Cuando David volvió a hablar, su
Su voz era más baja, más controlada, pero con un tono que me erizaba la piel. ¿Quién lo compró, mamá? Un comprador particular. Eso no es una respuesta. ¿Quién específicamente compró la casa de mi padre? Una mujer que la apreciará. Dame un nombre. Él. La orden en su voz despertó algo primario en mí. No era mi hijo pidiendo información. Era un hombre acostumbrado a saliéndose con la suya mediante la intimidación, intentando obligar a su anciana madre a obedecer. No. No. Ya me oíste. No. La venta es definitiva. La escritura está registrada. Y la identidad del nuevo propietario no es asunto tuyo. Ni hablar. No es asunto mío. Negocio. Esa casa ha pertenecido a nuestra familia durante 40 años. Y ahora ya no. Querías venderlo. David, felicidades. Conseguiste justo lo que pediste. Podía oírlo. Respirando agitadamente por el teléfono, probablemente intentando calcular su próximo movimiento. David siempre había sido estratégico. Incluso de niño. Intentaba descubrir cómo recuperar el control de una situación que se había descontrolado por completo. Voy para allá, dijo finalmente. No estaré aquí. Entonces esperaré. Me voy. Saliste de la ciudad unos días para visitar la tumba de tu padre en la casa del lago. Era una mentira, pero una mentira bellamente elaborada. Sí. David fue a la casa del lago a buscarme y descubrió que allí vivía otra persona. Alguien que tenía todo el derecho de llamar a la policía si no se iba cuando se le pedía. A los nuevos dueños no les importa. De visita. El nuevo propietario es muy comprensivo con el apego emocional a la propiedad. Después de colgar, me di cuenta de que mis manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por adrenalina. Superé por completo a mi hijo y me sentí mejor de lo que esperaba. Mi teléfono vibró con un mensaje. Esto no ha terminado. Le respondí. Sí, lo ha hecho. Luego llamé a Sara. ¿Cómo? ¿Cómo va?, preguntó. Mejor de lo que esperaba. Está enojado, confundido y empieza a pánico. Es justo lo que se merece. Creo que intentará averiguar quién lo compró. Oh, definitivamente lo intentará. Pero bueno. Suerte para él. Sarah Chen no existe en su mundo. ¿Y si va en coche hasta la casa? Sonreí. Entonces le espera una sorpresa. 3 días después, mi teléfono explotó de llamadas. David, Brittany. David otra vez. Mensaje tras mensaje, cada uno más frenético que el anterior. El último mensaje. Era una videollamada de Brittany. En contra de mi buen juicio, respondí. Margaret. Estaba en su coche, maquillada. Manchado, no se parece en nada al tranquilo cazafortunas que me había insultado en mi propia cocina. Tienes que decirnos. ¿Quién compró la casa? ¿Por qué? Porque David fue ayer y había alguien viviendo allí, de hecho. Vivía allí con muebles y todo. Esto fue incluso mejor de lo que esperaba. Te dije que se lo vendía a un comprador privado. Pero no le dijeron a David quiénes eran. Dijeron que estaban cuidando la casa del nuevo dueño y que estaba invadiendo mi propiedad. Apenas pude contener mi alegría. Sara debió de actuar con rapidez, quizá incluso contrató a alguien. Quedarse en la casa mientras ella organizaba su mudanza. Una mujer inteligente. Si los nuevos dueños le decían a David que estaba invadiendo la propiedad,
entonces probablemente debería mantenerse alejado. Pero es la casa de su padre. Brittany estaba prácticamente gritando ahora. Él tiene derechos. En realidad, ya no los tiene. Ya no. Esto es tan injusto. No puedes. Simplemente vendo la casa de la infancia de alguien sin decirle nada. Puedo vender mi propia propiedad a quien quiera, cuando quiera. Elegir, por las razones que yo elija. Eso es ser dueño. Brittany frunció el ceño. ¿Pero qué hay de nuestro coche? Y ahí estaba. La verdadera tragedia en su mente no era que David hubiera perdido el acceso a la casa de su padre. Era que había perdido el acceso a lo que consideraba su dinero. Tendrás que encontrar otra forma de pagar tu Porsche. No podemos permitírnoslo sin el dinero de la casa. El negocio de David no va bien y mi boutique no está ganando. Ya era suficiente, y contábamos con ese dinero. Casi sentí pena por ella, casi. Pero entonces la recordé. Sentada en mi cocina calculando el valor de mi dolor como si estuviera tasando joyas. Quizás deberías. Había pensado en eso antes de exigirme que vendiera mi casa. Después de colgar, me quedé sentado en mi tranquilo apartamento sintiendo algo que no había experimentado en años. Satisfacción completa. No es exactamente felicidad, pero la profunda satisfacción que surge de la justicia perfecta. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Sara. Señora Sullivan, ¿yo? Creo que debería saberlo. David apareció en casa ayer. Brittany lo mencionó. Espero que no estuvieras allí. Yo no estaba, pero mi amigo Marcus sí. Le pedí que cuidara la casa mientras yo organizó la mudanza y trató a David de maravilla. Le dijo que cuidaría la casa del nuevo propietario y que necesitaba abandonar la propiedad inmediatamente. ¿Cómo reaccionó David? Según Marcus, se puso muy agresivo. Empezó a exigir saber quién era el nuevo propietario, alegando que tenía derechos legales sobre la propiedad. Marcus amenazó con llamar a la policía. ¿Se fue? Finalmente, pero se quedó sentado en su coche al final de la entrada durante más de Pasé una hora mirando la casa. Sentí un escalofrío. David enojado era una cosa. David obsesivo era algo completamente distinto. Sara, creo que deberías saber que David puede ser persistente cuando no. Que se salga con la suya. Puedo con la insistencia. Traté con él durante 10 años, ¿recuerdas? Además, legalmente estoy completamente protegido. La escritura está a mi nombre. Todo. La documentación está presentada ante el condado y tengo todo el derecho a negarle el acceso a mi propiedad. Aún así, sea. Cuidado. Nunca lo había visto tan desesperado. Señora Sullivan, ¿puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿Está pasando por alguna duda? ¿Algún arrepentimiento sobre cómo resultó esto? Pensé en eso por un largo momento. ¿Estaba teniendo arrepentimientos? ¿Había sido demasiado duro, demasiado calculador en mi venganza contra mí propio? Hijo. Entonces recordé las palabras de David, deja de ser egoísta. Eres tan viejo que, de todas formas, no tendré tiempo de disfrutar del dinero. No me arrepiento, dije con firmeza. La casa está en mejores manos ahora. Bien, porque me mudaré este fin de semana y planeo invitarte a cenar pronto, ya que es nuestro primer compromiso oficial. Invitado. Después de colgar, me di cuenta de que algo había cambiado.
por primera vez desde que Robert murió, no estaba temiendo el futuro. No esperaba la próxima emergencia financiera, la próxima exigencia, la próxima crueldad casual, disfrazado de obligación familiar. Yo era libre y David estaba a punto de descubrir lo cara que había sido su avaricia. Mi teléfono vibró con un último mensaje suyo. Voy a averiguar quién lo compró. Esa casa, y cuando lo haga, haré que se arrepientan mucho de haberse involucrado en nuestro negocio familiar. Sonreí mientras respondí. Buena suerte con eso. Pero tomé nota mental de advertirle a Sara. David no tenía ni idea de a quién amenazaba, pero Sara Chen sabía exactamente con quién estaba tratando. Y David Sullivan estaba a punto de recibir una educación en consecuencias que debían haberse producido hace 20 años. A David le tomó exactamente 4 días darse cuenta. ¿Quién era realmente Sara Chen? Estaba tomando café el martes por la mañana cuando el teléfono sonó con una llamada que habría despertado a los muertos. Sara, vendiste la casa de mi padre a mi exesposa. Yo tenía la. Aparté el teléfono de mi oído, esperando a que los gritos se calmaran. Cuando David se enojaba tanto, solía perder el control. Después de la explosión inicial, años de controlar sus rabietas me habían enseñado a tener paciencia. Buenos días a ti también, David. No te atrevas a decirme buenos días. ¿Cómo pudiste hacer esto? ¿Cómo pudiste venderle a esa bruja vengativa? ¿Bruja vengativa? ¡Qué rico! De un hombre que me exigió que vendiera mi casa para comprarle un auto deportivo a su actual esposa. Sara hizo una oferta justa por el precio de mercado. Valor. La transacción fue completamente legítima. Solo lo compró para fastidiarme. ¡Qué enfermiza venganza! 2 cocinados juntos. En realidad, había sido enteramente idea mía. Pero no iba a minimizar el papel de Sara en la imaginación de David. ¿Qué pensara que su exesposa era tan calculadora como él? Sara Chen es una abogada exitosa que quería una casa en el lago. Tenía una casa en el lago para vender. Es un negocio sencillo. Su nombre no es Chen. Su nombre es Michei. Ella sigue siendo mi esposa. Casi me río a carcajadas. David, te divorciaste de Sara 3 veces. Hace años. Cambió legalmente su nombre a Chen hace 18 meses. Ella no es tu esposa y no ha estado presente por bastante tiempo. El silencio que siguió fue profundo. Casi podía oírla. Los engranajes giraban en su cabeza mientras procesaba esta información. David siempre había asumido que Sara seguía suspirando. En algún lugar lejano, demasiado desconsolada para seguir adelante con su vida. La realidad de que no solo había seguido adelante, sino que legalmente, borrar su apellido de su identidad fue claramente devastador para su ego. Ella no puede vivir allí, dijo finalmente, en voz más baja, pero más peligrosa. No lo permitiré. No tienes opción. Ahora es su propiedad. Ya veremos. Voy a llamar a mi abogado. Buena suerte. Sara es abogada y se especializa en derecho de familia. Sabe exactamente qué derechos tiene y cuáles no tiene con respecto a la propiedad que le pertenece. ¿Alguien más? Después de colgar, llamé a Sara inmediatamente. Él sabe, dije. Sin preámbulos. Supuse que eventualmente lo haría. Marcus dijo que vio a David estacionado al final del camino de entrada otra vez. Ayer, sentado allí vigilando la casa. Sara,
Amenazó con llamar a su abogado. También dijo que no permitiría que vivas ahí. Que llame a quien quiera. Tengo la escritura, el seguro de título y 3 años de experiencia lidiando con las amenazas vacías de David. Además, su abogado le dirá exactamente lo que yo te digo. No tiene. ¿Tiene alguna capacidad legal? ¿Y el acoso emocional, el acecho? Si sigue apareciendo sin invitación. Solicitar una orden de alejamiento. David siempre cede cuando hay consecuencias legales reales en juego. Esperaba. Tenía razón. Pero algo en la voz de David me había preocupado. Ya no era solo ira. Era humillación, y los hombres humillados solían hacer estupideces. Esa tarde, Britney llamó. Margaret, tienes que arreglar esto. Su voz sonaba tensa, presa del pánico apenas controlado. David habla de contratar a... Un investigador privado busca información sucia sobre Sara. Quiere demostrar que la venta fue ilegal. La venta fue completamente legal. Pero está gastando dinero que no tenemos. Ya le pagó a un abogado $2,000 solo por una consulta. No podemos permitírselo. Ahí estaba el verdadero problema. La obsesión de David con la casa ahora les estaba costando dinero que no habían. Planeaba gastar en artículos de lujo. Quizás deberías hablar con tu esposo sobre aceptar la realidad. Él no. Escucha. Sigue diciendo que la casa de su padre pertenece a la familia y que Sara se la robó. Sara no robó nada. Lo compró. Pero sabías que era su exesposa. Lo hiciste a propósito. Sonreí. Lo hice. Exactamente lo que David me pidió. Vendí la casa a la única persona que garantizaba que lo haría miserable. Vendí a la persona que más lo apreciaría. Si eso hace que David se sienta miserable, quizás debería examinar su propia comportamiento. Britney colgó sin despedirse. Esa noche, fui en coche a la casa del lago por primera vez desde la venta. Quería ver cómo se adaptaba Sara y, sinceramente, tenía curiosidad para ver la reacción de David si veía mi coche en la entrada. Sara abrió la puerta, con vaqueros y una pintura. Camiseta salpicada, luciendo más joven y feliz de lo que la había visto en años. Señora Sullivan, momento perfecto. Estaba terminando la sala de estar. Había pintado las paredes de un cálido color crema que hacía que la habitación pareciera más grande y más brillante. Las estanterías empotradas de Roberta ahora contenían los libros de derecho de Sara mezclados con novelas y fotos familiares. Parecía una casa donde alguien realmente vivió, no un museo del pasado. Es hermoso, ¿yo? Lo dije, sintiendo eso. Se siente vivo de nuevo. Ven a ver la cocina. Por fin lo conseguí. La cafetera funcionaba correctamente. Mientras estábamos sentados a la mesa de la cocina, compartiendo café y contemplando la puesta de sol sobre el lago, sentí algo inesperado. Paz. La casa volvió a estar feliz. ¿Alguna noticia de David hoy?, preguntó Sara. Llamó esta mañana. No está recibiendo noticias. Bueno. Lo vi pasar en coche 2 veces ayer, lo suficientemente lento como para verlo mirando la casa, pero no lo suficientemente lento como para... ¿Constituye acoso? ¿Te preocupa? ¿Sara consideró esto sobre David? No. De verdad. Siempre ha sido más ladrador que mordedor. Pero me preocupa el coste económico que esta obsesión le está costando. Emocionalmente.
Esa era Sara. Incluso después de todo lo que David le había hecho pasar, ella todavía está preocupada por su bienestar. Me hizo entender por qué me había gustado tanto durante el matrimonio. David es un hombre adulto que hace sus propias decisiones. Le dije, no eres responsable de sus reacciones. Lo sé. Pero también lo conozco lo suficiente como para reconocer cuando está perdiendo el control. Como si nuestra conversación lo hubiera convocado, un coche entró en la entrada. El BMW negro de David iba demasiado rápido y se detenía demasiado cerca de la casa. Sara y yo miramos el uno al otro. Aquí vamos, dijo con calma. David irrumpió en la puerta principal como si todavía viviera allí, su cara rojo de rabia y con su costoso traje arrugado tras lo que parecía un día de actividad frenética. Sara abrió la puerta antes de que pudiera tocar. Hola, David. No me. Hola, David. Quiero saber exactamente cómo manipulaste mi madre en este plan. Empujó a Sara hacia la sala de estar, sus ojos escaneando los cambios que ella había hecho con evidente angustia. Cuando me vio sentada tranquilamente a la mesa de la cocina, su expresión cambió a pura furia. Yo debería haberlo sabido. Ustedes dos planearon todo esto juntos. Me quedé sentado, manteniendo la voz calmada. En realidad, fue totalmente mi idea. Sara ha estado planeando esto desde nuestro divorcio. Ella no podía soportar que hubiera seguido adelante y encontrado la felicidad. Sara cerró la puerta principal y se apoyó en ella, cruzando sus brazos. Armas. David, te han entregado documentos de allanamiento. Voy a necesitar. ¿Te vas? ¿Invadir? Esta es la casa de mi padre. Esta es mi casa. Soy dueño. Legalmente y completamente. No tienes ningún derecho aquí. La risa de David fue amarga y fea. ¿Derechos? ¿Quieres hablar de derechos? Tengo derecho a saber cómo convenciste a mi madre de traicionar a su propia familia. No traicioné a nadie, dije. Finalmente me puse de pie. Tomé una decisión comercial sobre mi propia propiedad. Tú. La propiedad que se suponía sería mi herencia. Ahí estaba. La verdad, David, había estado dándole vueltas durante semanas. Nunca había visto la casa del lago como mi hogar. La veía como su futuro activo. Algo a lo que tenía derecho simplemente por existir. David, dijo Sara. En voz baja, tu madre no te debe una herencia. No te debe nada. No te metas en esto, Sara. Esto es un negocio familiar. Se convirtió en mi negocio cuando tu madre decidió venderme su casa. David se volvió hacia mí, con el rostro desencajado por la traición. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Después de todo lo que he hecho por ti, casi me atraganté. Todo lo que has hecho por mí. David, ¿qué has hecho exactamente por mí? Te llamo. Te visito. Te incluyo en eventos familiares. Me llamas cuando necesitas dinero. Me visitas cuando necesitas algo. Y me incluyes en la familia. Eventos donde tu esposa me insulta y tú no me defiendes. Eso no es cierto, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que llamaste solo para ver cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a cenar sin pedirme un préstamo? ¿Cuándo fue la última vez que me trataste como a tu madre en lugar de como a tu banco personal? David abrió la boca y luego la cerró. Ambos sabíamos que no podía responder a esas preguntas.
Se suponía que la casa debía permanecer en la familia, dijo finalmente. Licencia para ejercer la abogacía. Te arrestaron, David. Sara acaba de... Protegí sus derechos de propiedad. No estaba haciendo nada malo. Solo quería ver la casa a medianoche mirando por la ventana de su dormitorio. No es su dormitorio. Es el dormitorio de papá. Papá está muerto, David. Ahora es el dormitorio de Sara. La verdad de esas palabras pareció romperse. Algo dentro de él empezó a llorar. Sollozos profundos y horribles que me hicieron doler el corazón. A pesar de todo. No sé cómo dejarlo ir, susurró. Entonces apréndela. La intervención vino de una fuente inesperada, Brittany. Apareció en mi apartamento a las 8 de la mañana buscando. Como si no hubiera dormido en días. Su maquillaje, normalmente perfecto, estaba corrido. Su ropa de diseñador estaba arrugada y sus manos estaban temblando. Margaret, necesito tu ayuda. David me está asustando. La dejé entrar. Notando lo delgada que estaba. El estrés de la obsesión de David claramente les estaba pasando factura a ambos. ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace ahora? Se sienta en su coche fuera de la casa todas las noches, aunque podría volver a la cárcel. Ahora usa binoculares y toma fotos. Ha cubierto la pared de nuestro dormitorio con fotos de Sara y la casa conectada. Con hilo rojo como una loca teoría de conspiración. Sentí frío. Esto fue más allá del dolor y la ira. Esto fue un colapso mental. Habla con las imágenes. Brittany continuó, con la voz quebrada. Él tiene conversaciones con imágenes de tu esposo. Se disculpa con la casa por dejar que Sara viva allí. ¿Has hablado con alguien? ¿Un médico, un terapeuta? No quiere ir. Dice que todos los demás están locos, que él es el único que entiende lo que realmente está pasando. Ella me miró con ojos desesperados. Margaret, creo que está sufriendo una crisis nerviosa. Preparé café. Mientras Brittany me contaba el verdadero alcance del deterioro de David. Había dejado de ir a trabajar. Había agotado sus recursos. Tarjetas de crédito, contratando a un investigador privado para encontrar evidencia de que la venta de la casa era fraudulenta. Había llamado. Todos los abogados de la ciudad intentaban encontrar a alguien que aceptara su caso. Lo peor, dijo Brittany, es que él, convencido de que Sara de alguna manera te lavó el cerebro, cree que ya no eres capaz de tomar tus propias decisiones. Eso lo detuvo. Me dejó frío. ¿Qué piensa? Habla de declararte mentalmente incompetente. ¿Cree que sí puede demostrarlo? No estabas en tu sano juicio cuando vendiste la casa, él puede revertir la venta. La taza de café se me resbaló de las manos, rompiéndose en el suelo de la cocina. David planeaba declararme mentalmente incompetente para recuperar la casa que vendí legalmente. Brittany, necesitas que David te ayude profesionalmente de inmediato. Lo intenté. Programé una cita. Tuve una cita con un psiquiatra, pero se negó a ir. Dijo que yo formaba parte de la conspiración en su contra. ¿Qué conspiración? En su mente, usted, yo, Sara, la policía, su abogado, todos estábamos trabajando juntos para robar la casa de su padre. Sentí que me ahogaba. Mi intento de enseñarle a David sobre las consecuencias había desencadenado un colapso psicológico total. Ya no estaba solo enojado. Estaba genuinamente delirante.
Margaret, estoy dejándolo, dijo Britney en voz baja. Ya no puedo vivir con esto, pero tengo miedo de lo que hará cuando se dé cuenta. Me fui. ¿A dónde irás? Mi hermana está en Phoenix, pero quería advertirte. Primero, cuando David se entere de que me fui, también os culpará a ti y a Sara por destruir su matrimonio. Después. Britney se fue, me quedé sentado en mi apartamento rodeado de pedazos de tazas de café rotas, preguntándome cómo mi simple acto de justicia había desembocado en esta pesadilla. Llamé a Sara para advertirle sobre el estado mental de David y su plan de matarme. Se declaró incompetente. Oh, señora Sullivan, dijo en voz baja. Lo siento mucho. No tenía ni idea de que estuviera tan lejos. Se fue. Yo tampoco. Sara, quizás debería volver a comprar la casa. Esto se ha salido completamente de control. No. En absoluto. Si ahora cedemos a sus delirios, ¿estaremos validando su creencia de que el acoso y el acecho? Resultados. Pero está hablando de declararme mentalmente incompetente. Déjalo intentarlo. Te representaré yo mismo si necesario. Cualquier médico competente verá que eres completamente capaz de tomar tus propias decisiones. ¿Qué hay de su seguridad? ¿Y la tuya? He actualizado mi sistema de seguridad y he presentado un informe detallado. Denuncie a la policía su deterioro. Si vuelve a acercarse a mi propiedad, lo arrestarán. Inmediatamente. Y Britney lo deja. Bien por ella. Eso requiere coraje. Eso. Por la noche, mi teléfono sonó constantemente. David llamaba una y otra vez, dejando mensajes de voz cada vez más incoherentes sobre sus derechos, la casa de su padre y la conspiración contra él. Finalmente, yo apagué mi teléfono y me quedé en la oscuridad, preguntándome si Justice debía sentirse tan mal. A medianoche, Sara llamó a mi teléfono fijo. Señora Sullivan, lamento despertarla, pero David acaba de intentar entrar a la casa. La policía lo tienen bajo custodia otra vez, pero creo que debería saberlo. Cuando lo arrestaron, llevaba una palanca y una lata de gasolina. Mi sangre se congeló. ¿Gasolina? La policía cree que planeaba incendiar la casa. David no solo había perdido la cabeza. Se había vuelto peligroso y de alguna manera iba a... Tenía que encontrar la manera de salvarlo de sí mismo. La llamada llegó a las 6 de la mañana. David estaba en el condado. Hospital psiquiátrico detenido durante 72 horas tras su arresto por intento de incendio. Según el informe policial, les dijo a los oficiales que lo arrestaron que quemar la casa era la única forma de liberarlo. El espíritu de mi padre por la influencia de Sara. Conduje hasta el hospital en un día intentando para reconciliar al hombre del pabellón psiquiátrico con el niño que solía hacerme ramos de dientes de león. David parecía terrible, con los ojos hundidos, sin afeitar, con una bata de hospital que le colgaba suelta. Cuando me vio a través de el vidrio reforzado de la sala de visitas, su rostro arrugado. Mamá, no lo hacen. Entiendo. Estaba intentando salvar la casa, no destruirla. Cogí el teléfono que nos comunicó. David, estabas. Llevaba gasolina en una palanca. Iba a quemar solo las piezas que Sara cambió. La pintura, los muebles nuevos. Quería restaurarlo a como lo dejó papá. Lo aterrador era que parecía completamente sincero. En su mente, esto era un plan razonable. Cariño, papá no dejó la casa para ser un museo.
Lo construyó para que fuera un hogar donde la gente pudiera vivir y ser feliz. Pero Sara no pertenece allí. ¿Está borrando? Todo lo que papá construyó. Ella vive allí, David. Ella lo cuida. Eso es lo que tu padre habría hecho. Quería. David me miró a través del cristal y por un momento vi que la claridad volvía a sus ojos. Creo que he estado enferma, mamá. Muy enferma. Yo también lo creo. Pero puedes mejorar. ¿Me odias? ¿Por todo lo que he hecho? La pregunta me rompió el corazón. No te odio, David. Estoy decepcionado de algunas de tus decisiones, pero siempre te amaré. Incluso después de intentar que te declararan incompetente. Incluso después de eso, voy a perderlo todo, ¿no? Mi licencia de abogado, mi matrimonio, tal vez incluso mi libertad. Quería mentir para consolarlo. Pero David necesitaba la verdad más que el consuelo. Ahora. Probablemente, pero puedes reconstruir. No será fácil, pero puedes empezar de nuevo. Durante las siguientes 3 semanas, a David le diagnosticaron un episodio psicótico inducido por estrés y desencadenado por el duelo. Nunca lo había procesado adecuadamente después de la muerte de su padre. El psiquiatra explicó que mi venta de la casa obligó a David a afrontar la realidad de la muerte de Robert de una manera que había estado evitando durante años. Britney solicitó divorcio mientras David aún estaba en el hospital. También presentó cargos por fraude financiero. Al parecer, David falsificó su firma en varios préstamos durante su obsesión por recuperar la casa. Sara dejó caer su cinturón de seguridad. Orden y se negó a presentar cargos por el intento de incendio provocado, pero el fiscal estatal procedió de todos modos. David se enfrentaría a libertad condicional y terapia obligatoria, pero no a prisión. Su licencia de abogado fue suspendida en espera de una evaluación psicológica. Cuando David salió del hospital, no tenía a dónde ir. Britney se había desalojado su apartamento y se mudaron a Phoenix. Sus bienes fueron congelados debido a los cargos de fraude financiero. Le encontré un pequeño apartamento cerca del hospital y lo ayudó a solicitar asistencia temporal. No era mucho. Pero fue un comienzo. ¿Por qué me ayudas?, preguntó mientras trasladábamos sus pocas pertenencias al estrecho espacio. Después de todo lo que te hice pasar. Porque eres mi hijo. Porque todos merecen una oportunidad de curarte. Lo arruiné todo. Cometiste errores, grandes errores, pero puedes aprender de ellos. 6 meses después, David estaba trabajando como asistente legal en una clínica de asistencia legal, ganando apenas lo suficiente para cubrir sus gastos. Sus facturas de alquiler y terapia. Tomaba medicamentos para la depresión y la ansiedad, y asistía a terapia semanalmente. Sesiones y reconstruyendo lentamente su vida. Almorzábamos juntos una vez al mes, su idea, no mía. Ahora era diferente, más tranquilo, más reflexivo, genuinamente. Está interesado en mi vida en lugar de solo en mis bienes. Necesito disculparme con Sara, él dijo durante uno de nuestros almuerzos. Sé que probablemente no quiera verme, pero tengo que intentarlo. Creo que lo apreciaría. Eso. ¿Le preguntaría si estaría dispuesta a reunirse conmigo? Llamé a Sara esa noche. Aceptó reunirse con David. En una cafetería de la ciudad, conmigo presente como parte neutral, David había escrito una carta que le leyó en voz alta a Sara. Frases emotivas y vacilantes. Se disculpó por el acoso, el hostigamiento y el intento de allanamiento.
Reconoció que su comportamiento había sido inexcusable y potencialmente peligroso. No esperes perdón, concluyó. Solo quería que supieras que entiendo lo equivocado que estaba y que estoy buscando ayuda para asegurarme de no volver a comportarme así. Sara escuchó sin interrumpir. Cuando terminó, ella estaba. Me quedé en silencio un buen rato. Gracias por la disculpa, David. Veo que te esfuerzas por mejorar. ¿Hay algo que pueda hacer para enmendarlo? Cuídate. Sigue con la terapia. Construye una vida de la que puedas estar orgullosa. Después de que David se fue, Sara y yo nos sentamos a terminar nuestro café. ¿Cómo crees que está realmente? ¿Qué hacía?, preguntó. Mejor, diferente. Es como si la persona que se suponía que era finalmente tuviera espacio para existir. ¿Y cómo? ¿Qué haces con todo esto? Consideré la pregunta. El año pasado había sido una montaña rusa de emociones. Ira, satisfacción, culpa, preocupación, finalmente, algo que se acerca a la paz. Estoy orgulloso de cómo resultó. No el colapso, ni el arresto, sino el final. David está recibiendo ayuda. Tienes un hogar que amas. Y aprendí que soy más fuerte de lo que pensaba. ¿Algún arrepentimiento? Solo uno. Ojalá me hubiera defendido años antes. Quizás si lo hubiera hecho, David nunca se habría vuelto tan arrogante y desesperado. O quizás este fue el despertar. Necesitaba una llamada para afrontar su dolor y madurar. 6 meses después de esa conversación, Sara me envió una foto. Ella estaba de pie en el jardín de la casa del lago junto a un pequeño banco de madera que había construido cerca del lugar donde esparcieron las cenizas de Robert. La placa en el banco decía, en memoria de Robert Sullivan, quien construyó esta casa con amor. La llamé inmediatamente. Es precioso. Gracias. Pensé que deberías tener un lugar donde sentarte cuando visitarlo. Sabes, creo que Robert aprobaría cómo resultó todo esto. Incluso las partes dramáticas. Me reí. Especialmente las partes dramáticas. Siempre decía que la vida era demasiado corta para historias aburridas. ¿Y si algo había aprendido? De toda esta experiencia, mi historia estaba lejos de terminar. A los 73 años, estaba. Apenas empiezo. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y siéntete libre de compartir tu historia en el comentarios. Tu voz importa.